Ok, vamos a empezar hoy con Segunda de Corintios. En este video vamos a ver capítulos 1 y 2 y ya mismo grabo el 3 y 4 para que lo tengan como en partes separadas. Bueno, lo primero es un poquito el contexto de donde estamos en Corintios 2, en Segunda de Corintios, perdón. Como veíamos, toda la carta de la primera epístola era una como una amonestación a la iglesia por muchas cosas que estaban pasando y que estaban saliendo mal en la iglesia de Corinto, que era una iglesia muy amada, o como una parte de su ministerio muy amada por Pablo. Entonces, casi que toda la primera carta es eh, instarlos a mejorar en esas cosas en las que sabía que estaban fallando. Y hay como un espacio, no se sabe exactamente en qué año ni nada, pero se sabe que pasaron como unos años eh, entre, entre la primera carta y esta segunda carta, en la que Pablo fue una vez a visitarlos y fue como muy corto y después fue de nuevo a Asia a seguir predicando. Entonces podemos ver en este primer capítulo, vamos a ver que la primera carta tuvo efecto y que efectivamente la iglesia de Corinto corrigió muchas de sus cosas y digamos que Pablo estaba como muy satisfecho con el desempeño de la iglesia después de esa reprensión que había tenido con la primera carta. Con esto eh, empezamos el primer capítulo. Entonces del primer capítulo yo saqué un par de cositas y es que digamos que Pablo está escribiendo desde un punto en el que está muy atribulado y muy triste porque está sufriendo de persecución en Asia, en el lugar en donde está, y lo veremos también en el capítulo 2. Pero empieza con una cosa muy bonita y es que nos recuerda que nosotros somos consolados por Dios para, para consolar a los que los necesitan allá afuera. Y es una de las bases de nuestra fe como cristianos. Nosotros vamos, buscamos a Dios para hallar consolación y buscamos a Dios para liberarnos de nuestras cargas, pero nosotros recibimos esa consolación no para decir, bueno, ya estoy bien. Nosotros recibimos esa consolación para ir a los demás y llevar eso mismo que nosotros recibimos a las personas que no conocen a Dios, entregarles lo que nosotros recibimos, esa consolación. Y es la base de la predicación. Nosotros predicamos y evangelizamos a las personas no para que reciban una iglesia, no para que reciban una religión, sino para que reciban la consolación del Dios que murió por ellos. Eso me pareció muy bonito. Después podemos ver que toda la primera parte del capítulo es un ejemplo de la persecución que estaba sufriendo Pablo, como les decía. Él estaba en medio de tribulación, de una tribulación muy grande, porque lo estaban persiguiendo mucho en Asia, y creo que es un ejemplo de lo que nosotros vamos a vivir. Está escrito que los cristianos recibiremos persecución en los últimos tiempos y se está viendo en diferentes partes del mundo. Nosotros afortunadamente no hemos llegado a eso, pero llegará el momento en el que pues realmente seremos perseguidos, no solo criticados como ahora, sino que realmente recibiremos esa persecución y, y pues tendremos que ser firmes como lo fue Pablo, y lo veremos también un poquito después. Hay una cosa que me gustó mucho dentro de este contexto en el que Pablo está diciendo que está siendo perseguido, que él dice, prácticamente me iban a matar y en ese momento yo me di por muerto, pero él dice que se dio por muerto para poder confiar únicamente en Dios y no en sí mismo. Y eso me parece muy bonito no solo en una situación tan límite como esa, sino en cualquier situación de la vida. Y lo he vivido yo en la universidad, justamente este semestre, en el que estaba muy cansado, muy lleno de cosas, no sabía si lo iba a lograr, no sabía si realmente iba a tener el tiempo y las fuerzas para sacar tantas cosas adelante.
Y hubo un punto de quiebre en el que yo dije, ya, lo voy a dejar todo en manos de Dios y que Él haga. Y, y como dejarse llevar por eso. Y fue pues fue como la decisión acertada en el sentido de que obviamente fue complicado y me tocó esforzarme mucho, pero no estaba confiando en mí mismo, sino en que Dios tenía el control de todo. Y pues afortunadamente después de muchos problemas y muchas cosas, salí adelante y pues me fue bien. Entonces creo que es algo chévere para poder aplicar no solo en una situación tan densa como la que estaba pasando Pablo, sino en situaciones comunes como la que nosotros estamos viviendo, en entregar las preocupaciones y las cargas, y que Dios tome el control y simplemente dejarse llevar por su voluntad. Ahí también hay una cosa que nos va a servir mucho para la vida, y es que él está contando que no sabía o no estaba seguro de si ir a Corinto. Él pospuso, iba a ir cuando escribió esta carta, iba a ir a Corinto, pero la escribió porque pospuso su viaje. Eh, y él dice una cosa que es muy clave, y es que estaba entre un sí y un no. Es decir, que lo estaba dudando. Y entonces eso lo llevó a pensar si eso era parte de la voluntad de Dios, si ir a Corinto era parte de la voluntad de Dios, o era su voluntad por el amor que le tenía a la iglesia de Corinto. Y entonces él puntualiza una cosa que me parece muy chévere para tenerla en cuenta, y es que las cosas en Dios, las promesas en Dios son sí y amén, y no hay dudas. Las cosas en los hombres son de dudas. Y les voy a contar ahí una cosa que me pasó cuando yo recién entré a la universidad. Estaba dudando si podía sacar la beca, porque aunque ya me habían aprobado la beca y aunque ya había hecho todo el proceso, me faltaba un solo documento que no había podido entregar. Y fue un proceso larguísimo, como de 2 semanas, en ir al ICETEX, volver, preguntar, mandar correos, no sé qué, y no pasaba nada. Y entonces el último día yo estaba sentado en el ICETEX para pedir ayuda, y, y me tomé 2 minutos para orar, y mi oración fue: si esto es de parte tuya, si es tu voluntad que yo tenga esto, eh, yo de aquí en adelante no voy a tener ningún problema. Si cuando yo me siente en esa silla enfrente de un asesor y el man me diga está difícil, o me ponga la más mínima traba, yo entenderé que no es. Y efectivamente fue así. Yo me senté, pedí el documento, me dijeron: sí, es este, todo bien, entréguelo, no pasa nada, vaya a estudiar. Entonces hay una respuesta de parte de Dios. Y creo que la moraleja que me dejó eso para toda la vida fue: las cosas en Dios son sí y amén. Es decir, sí y así será. No hay dudas, no hay... Obviamente va a haber obstáculos, pero no hay un camino que se cierre. Siempre va a haber un camino abierto. Y eso es chévere para tenerlo en cuenta cuando tomemos decisiones. Que nuestras decisiones sean basadas en la voluntad de Dios, y que no sean basadas en nuestra voluntad, porque en nuestra voluntad siempre va a haber dudas. En la voluntad de Dios hay claridad. Y al final también, muy hacia el final del capítulo, me parece chévere que eh, nos puntualiza, y como les decía antes, la, la, la primera carta de Pablo tuvo efecto, porque él dice, les dice a la iglesia de Corinto, que están firmes en Dios. Como que se alegra mucho de que ellos puedan estar firmes en Dios, porque la carta funcionó, porque ya no hay disensión en la iglesia, porque ya no hay división. Eso me parece chévere. Ya pasando al capítulo 2, este es un poquito más cortico, más sintetizado, y termina Pablo de hablar un poco de su tribulación y del dolor que siente, pero ya lo veremos después. Más adelantico habla un poco de una persona, que no se sabe quién, que dentro de la iglesia fue ofensor, digamos, de la iglesia. Pero no habla como de condenación, sino de perdón. Entonces él dice que así como yo perdoné, ustedes también perdónenlo, y las personas que ustedes perdonen, yo también las perdonaré. Y me parece chévere, porque yo fui esa persona. Yo en su momento llegué a la iglesia, estuve un tiempo, me fui por un tiempo de la iglesia, y la respuesta que uno podría pensar, o lo que hacemos actualmente tristemente, es:
Se fue, quién sabe en qué pecado estaría. Eso quién sabe qué estaría haciendo, quién sabe qué problema tuvo. Y nunca tenemos esa voluntad de acercarnos a recuperar a esa persona. Y lo que pasó en mi caso fue que una persona de la iglesia me escribió después de un mes de no haber ido, como, hey, ¿cómo estás? Vente este domingo y charlamos. Ese fue el día que yo volví a la iglesia. Y gracias a esa persona, a que me recibió con amor y a que todos los demás me recibieron como yo nunca me había sentido, me quedé y pude recibir realmente lo que es el amor de Dios. Entonces creo que se me hizo una enseñanza muy bonita el hecho de que al pecador arrepentido hay que recibirlo, hay que perdonarlo y hay que cogerlo con amor. No hay que condenarlo, no hay que señalarlo, no hay que... En fin. Y dentro de la misma iglesia. Creo que es a lo que estamos llamados, a recibir con amor a los que están en pecado. Un poquito más adelante, eh, como les decía, Pablo eh, estaba en tribulación y al principio del capítulo termina de contar pues por qué, pero vemos que todo el final del capítulo es el ratificar el gozo y la esperanza que Pablo tiene en Dios, porque dice, a pesar de que en ese momento Tito era el que tenía que llevar esta carta, el que tenía que llevar la primera carta, perdón, Tito no había vuelto de su viaje, entonces pensaba que estaba muerto, que lo habían agarrado, lo habían encarcelado, y estaba muy triste por eso, pero él dice, más a Dios gracias, porque Él es el que tiene la victoria en Cristo Jesús, y eso me parece muy chévere, que a pesar de que estaba en un momento límite muy difícil, en el que estaba siendo perseguido, en el que no tenía a su discípulo, en el que estaba prácticamente en la peor situación posible, él decía, la gloria es para Dios y Él nos da la victoria y Él nos da el triunfo, y eso me parece como lo que les decía ahorita. Yo tuve este semestre el momento de quiebre en el que dije, ya no puedo más, no lo voy a lograr. Pero también tuve la revelación de decir, sí puedo, pero no puedo con mis fuerzas, sino las fuerzas de Dios. Y Él tiene la victoria y Él nos conduce a un buen puerto. Y vemos que Pablo nunca pierde una cosa que les he explicado varias veces, que es el gozo de Dios. Y el gozo está por encima de las situaciones y el gozo está por encima de las emociones. Entonces, tener eso en cuenta, que pueden haber problemas, pueden haber dificultades, puede haber dolor, pero el gozo de Dios va por encima de todo eso. Y el gozo es la esperanza de que las cosas están bien, de que todo está obrando para bien, aunque nos duela y aunque nos cueste. Un abrazo, nos vemos con los otros dos capítulos en un rato.